Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que finalmente parece haberse resuelto, y que ha mantenido en vilo a miles de seguidores alrededor del globo. Sí, hablamos de nada más y nada menos que de nuestro querido Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su escultural figura. Ustedes saben que en este canal nos encanta mantenerlos al día con las últimas primicias, y hoy tenemos una bien jugosa, llena de intriga y revelaciones. Hemos estado siguiendo de cerca los rumores, las especulaciones y los hilos sueltos que han surgido en las redes sociales, y hoy vamos a develar, por fin, con quién acampó Can Yaman y quién es esa misteriosa mujer que ha revolucionado las redes sociales y desatado todo tipo de hipótesis. Prepárense porque esto se pone interesante y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Como muchos de ustedes sabrán, en los últimos meses, Can Yaman ha estado en el ojo del huracán mediático, no solo por sus ambiciosos proyectos profesionales que lo han llevado a consolidarse como una estrella internacional, sino también por su siempre intrigante vida personal. Las fotos que salieron a la luz de él disfrutando de un viaje en la naturaleza, específicamente en un entorno de campamento, lejos de los lujosos hoteles y las alfombras rojas, desataron una ola masiva de preguntas y conjeturas entre sus fans y la prensa. ¿Quién era esa enigmática persona que lo acompañaba en esta escapada rural? Las imágenes, aunque capturadas por paparazzi con cierta distancia y con ángulos que alimentaban la especulación, eran lo suficientemente sugerentes como para hacer volar la imaginación. Vimos a Can en un entorno completamente diferente al que estamos acostumbrados a verle, relajado, con una vestimenta casual, alejado del brillo de las cámaras y los flashes de Hollywood, disfrutando de la sencillez y la tranquilidad de la vida al aire libre. Pero lo que más llamó la atención, lo que verdaderamente encendió las alarmas y generó un torbellino de preguntas, fue la presencia de una figura femenina que hasta hace muy poco permanecía en el anonimato, envuelta en un aura de misterio casi palpable. Los paparazzi, fieles a su estilo y a su instinto de primicia, hicieron de las suyas, y como siempre sucede en la era digital, las redes sociales se convirtieron instantáneamente en el epicentro de todas las conversaciones. Se especuló con actrices de renombre internacional, con modelos de pasarela con las que supuestamente había tenido encuentros furtivos, e incluso se revivieron rumores sobre antiguas parejas con las que se le había relacionado en el pasado. Cada detalle, cada foto borrosa, cada gesto capturado en esas instantáneas, era analizado al milímetro por detectives amateurs y expertos en el mundo de la farándula. Can Yaman, conocido por ser una persona bastante reservada en cuanto a los detalles de su vida privada, y que rara vez se pronuncia sobre sus relaciones sentimentales, optó por el silencio. Esta falta de declaraciones, lejos de apagar las llamas de la especulación, las alimentó aún más, creando un enigma digno de una de sus producciones dramáticas. Y es que, seamos sinceros, cuando se trata de figuras tan populares y adoradas a nivel mundial como Can Yaman, cualquier atisbo de intimidad, cualquier detalle personal, se convierte automáticamente en noticia de alcance mundial. Y este caso con el galán turco no fue la excepción. Pero hoy, queridos amigos, hemos hecho el trabajo de investigación por ustedes. Hemos buceado en las fuentes, hemos consultado a nuestros contactos más cercanos en el mundo del espectáculo, hemos rastreado cada pista y, lo más importante, hemos podido confirmar la identidad de esta misteriosa acompañante. Y la respuesta a menudo es más simple, más lógica y a la vez, más fascinante de lo que muchos pudieron haber imaginado. Esa mujer que compartió risas, momentos y quizás, hasta el calor de una fogata bajo las estrellas con Can Yaman no es otra que Daniela Ospina. Sí, han oído bien. La reconocida empresaria colombiana, expareja del célebre futbolista James Rodríguez y una figura pública por derecho propio, con una carrera exitosa en el mundo de los negocios y una personalidad arrolladora. Las imágenes que circularon en su momento, y que ahora cobraban un nuevo sentido, mostraban a Can y Daniela compartiendo un ambiente de camaradería, de complicidad y de una notable cercanía. Se les veía disfrutando de la naturaleza en su estado más puro, en lo que parecía ser una cabaña rústica, rodeados de paisajes espectaculares que invitaban a la desconexión. No eran, es cierto, fotos románticas en el sentido más estricto de la palabra, de aquellas que muestran besos apasionados o abrazos efusivos. Sin embargo, sí mostraban una conexión genuina, una cercanía y una comodidad mutua que invitaba a pensar, sin lugar a dudas, que algo más allá de una simple amistad podría estar floreciendo entre ellos. Ambos, cabe destacar,
Se encontraban en un momento de sus vidas en el que aparentemente buscaban un respiro, un espacio para desconectar del estrés diario, para reconectar consigo mismos y quizás con alguien especial. Daniela Ospina, a quien muchos conocen por su pasado exitoso en el mundo del voleibol, donde destacó como una deportista de alto rendimiento, y por su faceta actual como empresaria en el ámbito de la moda deportiva con su propia marca, es una mujer fuerte, independiente, emprendedora y con una gran legión de seguidores que admiran su resiliencia y su estilo. Su relación con Can Yaman, aunque ahora confirmada, no deja de sorprender a muchos, dado que sus vidas, en apariencia, y por sus trayectorias profesionales y geográficas, parecen transitar por caminos muy distintos. Sin embargo, el amor, la conexión humana y la química no entienden de fronteras geográficas, de idiomas, ni de profesiones, ¿verdad? Y es precisamente aquí donde entra la parte más intrigante y fascinante de esta historia, cómo se conocieron estos dos personajes públicos y que los llevó a compartir este viaje de campamento, un encuentro que ha generado tanta expectación. Si bien no tenemos los detalles minuciosos y cronológicos de su primer encuentro, ni las anécdotas específicas de cómo surgió la chispa, podemos inferir, basándonos en la lógica y en los círculos sociales y profesionales que ambos frecuentan, que la conexión se dio en un ámbito compartido. Can Yaman ha estado expandiendo su presencia internacionalmente, participando en proyectos en Italia y otros países europeos. Y Daniela Ospina también tiene un alcance global gracias a sus exitosos negocios y a su reconocimiento en Latinoamérica y más allá. Es muy posible que se hayan cruzado en algún evento social, una gala benéfica, una conferencia de prensa internacional, o quizás a través de amigos en común que comparten ambos mundos. Lo cierto es que una vez establecida esa conexión inicial, la propuesta de un viaje de campamento, una experiencia más íntima y lejos del ojo público, parece haber sido algo bastante natural. Una forma de conocerse mejor, de explorar una posible afinidad en un entorno más relajado y auténtico, lejos del escrutinio público al que ambos están acostumbrados en sus respectivas carreras. Imaginen la escena: Can Yaman, el galán turco que ha protagonizado innumerables telenovelas que han cautivado a audiencias de todo el mundo, y Daniela Ospina, la empresaria colombiana con una energía arrolladora y una presencia magnética. Juntos, disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza, compartiendo conversaciones que seguramente fluyeron con facilidad, quizás cocinando algo juntos alrededor de una fogata improvisada, o simplemente admirando la inmensidad del cielo estrellado y las constelaciones. Este tipo de experiencias vividas en la sencillez y la autenticidad de un entorno natural, son precisamente las que realmente forjan vínculos profundos y permiten conocer a una persona en su faceta más genuina y vulnerable. Es en estos momentos de simplicidad, de despojarse de las apariencias y de las presiones del mundo exterior, donde se revelan las verdaderas personalidades y donde las conexiones humanas se vuelven más auténticas y duraderas. Las fotos, aunque no explicitaban un romance apasionado, sí transmitían una sensación de paz, de relajación y de una complicidad palpable entre ambos. Vimos a Can sonriendo con una expresión de total tranquilidad y disfrute, y a Daniela igualmente mostrando un semblante feliz y relajado, disfrutando plenamente del momento. El hecho de que se tratara de un campamento, una actividad que puede ser rústica, exigente y que requiere un cierto espíritu aventurero y una disposición a salir de la zona de confort, habla de una apertura por parte de ambos a compartir experiencias menos convencionales y más auténticas. Esto sin duda ha generado un gran interés en cómo se desarrolla esta posible relación, qué camino tomará y si esta escapada campestre es solo el inicio de algo más significativo. Por supuesto, la confirmación de que se trataba de Daniela Ospina ha disparado de nuevo las especulaciones sobre el futuro de su relación y la naturaleza de su vínculo. ¿Es un romance incipiente con la chispa del amor empezando a encenderse? ¿Una amistad muy cercana y profunda que ha decidido explorar nuevos horizontes juntos? ¿O simplemente dos personas exitosas y con vidas ocupadas, disfrutando de un viaje entre amigos para recargar energías y compartir un buen rato? En este momento y basándonos estrictamente en la información disponible y en las imágenes que hemos podido analizar, no podemos afirmar con total certeza que sea un romance formal o una relación consolidada en todas sus facetas. Sin embargo, la cercanía, la complicidad y la conexión que se percibe en las imágenes, sumado al hecho de que Can Yaman no ha tenido un romance confirmado públicamente en mucho tiempo, alimentan la esperanza y la curiosidad de sus seguidores más fieles de verlo feliz, enamorado y en una relación estable. Daniela Ospina, por su parte, ha sido siempre una figura pública muy transparente y cercana con sus seguidores, compartiendo aspectos de su vida personal y profesional de una manera abierta y sincera.
Su vida sentimental, tras su mediático divorcio del futbolista James Rodríguez, ha sido, como es natural, objeto de atención y especulación. Sin embargo, ella siempre ha manejado estos temas con una notable discreción y un gran respeto por su privacidad y la de las personas involucradas. Ahora, esta conexión con Can Yaman abre un nuevo e intrigante capítulo en su vida, tanto a nivel personal como público, y sin duda, generará un enorme interés en su público, que la sigue de cerca en cada paso. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza es que esta revelación pone fin a las especulaciones más salvajes, a las teorías descabelladas y a los rumores infundados que han circulado en las redes. Nos permite finalmente poner nombre y rostro a esa misteriosa mujer que acompañaba a Can Yaman en su escapada. Y se trata de una mujer que por sí misma tiene una trayectoria profesional admirable, una personalidad fascinante y un gran reconocimiento a nivel internacional. Esta unión en la mente de muchos representa una combinación interesante y exótica de culturas, de personalidades marcadas y de trayectorias profesionales muy distintas, pero que han encontrado un punto de conexión. Ahora, para todos aquellos que han estado esperando ansiosamente esta respuesta, que han seguido de cerca cada detalle y que han participado activamente en las especulaciones, esperamos sinceramente que este vídeo haya sido de su agrado y que haya satisfecho su curiosidad. Hemos intentado desentrañar este misterio de la manera más completa, detallada y amena posible, trayéndoles la información de primera mano y desvelando la verdad detrás de las imágenes. Y es que para nosotros, ustedes, nuestra valiosa comunidad, son lo más importante. Queremos que se sientan parte de este viaje de descubrimientos, informados y entretenidos. En resumen, podemos confirmarles que la misteriosa mujer con la que Can Yaman compartió un idílico campamento en la naturaleza es, nada más y nada menos, que la talentosa y exitosa empresaria colombiana Daniela Ospina. Un encuentro que ha desatado una ola de interés mediático y de especulaciones sobre la naturaleza exacta de su relación, aunque las imágenes transmiten una clara complicidad y disfrute mutuo. Lo que sí es seguro es que ambos disfrutaron de un tiempo juntos, lejos de los focos y del estrés del mundo del espectáculo, en un ambiente de total relajación, autenticidad y camaradería. Y con esta intrigante revelación, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Esperamos de corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo y compartirlo con ustedes. Agradecemos enormemente su tiempo, su atención y su fiel compañía, que nos motiva a seguir trayéndoles las mejores noticias. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Les sorprende esta conexión entre Can Yaman y Daniela Ospina? ¿Creen que hay un romance en puerta, o se trata de una amistad sólida? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus impresiones. Su opinión es enormemente valiosa para nosotros y nos ayuda a crecer. Y si les ha gustado este vídeo y la información que les hemos traído, no se olviden de regalarnos un gran me gusta, ese pequeño gesto nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo y los secretos mejor guardados de sus celebridades favoritas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta gran familia, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas exclusivas, porque tenemos muchas más sorpresas, revelaciones y noticias impactantes preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.